tenemos con nosotros a Fernando Moragón, a Eduardo Irastorza. Fernando, empezamos contigo. Obviamente la actualidad manda. Quiero saber qué opinas de lo que ha sucedido en Oriente Medio, el ataque de Israel, el atentado por parte de Israel, y también lo que está diciendo ahora Blinken. No ha sido muy duro, ¿no?, desde luego, con Netanyahu, teniendo en cuenta lo que ha sucedido, ¿no?, que es una barbaridad en las últimas horas. Efectivamente, Sergio, vamos a ver, esto es una pantomima. Es que están tratando el problema de Palestina y de los palestinos que están siendo bombardeados, no olvidemos, por Israel, como si esto fuera un fenómeno natural. Es decir, ha habido un terremoto y, oye, pues fíjate, como ha habido un terremoto, pues hay víctimas y luego hay movimientos secundarios, con lo cual pues sigue habiendo víctimas. Claro, como si fuera un desastre natural. Y entonces, pues bueno, pues hay que llevar ayuda humanitaria, y fíjate, no, esto es un engaño. Esto existe. Si Estados Unidos quisiera pararlo, lo para en un minuto. En un minuto, fíjate lo que te digo. No tiene más que coger Biden o cualquiera de los suyos y llamar, entre ellos el señor Blinken, llamar y decir, se acabó, señor Netanyahu. Y tienen los instrumentos de presión necesarios para que Netanyahu, por muy bruto que se ponga, diga, pues vale, si me decís que me vais a dejar de financiar la guerra, si me decís que me vais a dejar de financiar el país y que nos apañemos como podamos, verás tú cómo se acaba el problema. Pero bueno, claro, pues la cuestión es que no tiene ningún interés. O sea, esto es una hipocresía absoluta. Es para hacernos creer que esto, ya digo, es como si fuera un fenómeno natural. Y lo del consulado de ayer, bueno, si es que como a Israel está todo permitido, pues gracias a Estados Unidos, que coste, si no, no sería así. Y luego los calzonazos de la Unión Europea, pues encima les den las gracias, pues al final esto que sería caso de guerra. Es decir, atacar un consulado, una delegación diplomática en otro país, pero además a bombazo limpio, o sea, ni siquiera te han lanzado un cóctel molotov. No, a bombazo limpio y diciendo que he sido yo, esto sería causa de guerra. Y desde luego, de unas sanciones, si la ONU funcionara y el Consejo de Seguridad funcionara, claro, de unas sanciones contra el país agresor tremendas. Pero nada de esto va a pasar, obviamente. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero por lo que hemos podido oír de la conferencia de Blinken y el ministro francés, yo creo que claro, es decir, si nos ponemos Eduardo y yo a hablar incluso muy diplomáticamente sobre estos asuntos, decimos cosas más interesantes que lo que dicen estos dos. Porque es toda una representación teatral en la que se echan balones fuera. Ahora, si quieres, entramos en el tema de Ucrania, que también tiene su miga, según visto por Blinken y compañía, ahí, digamos, dorándole la píldora a los franceses, diciendo lo buenos y lo estupendos que son, ahí, como un Napoleón del siglo XXI, Macron, lanzando sus huestes, por el momento hipotéticas, a luchar contra la malvada Rusia. En fin, una cosa que es insostenible con esta gente. Pero bueno. Bueno, pues de momento esto es lo que tenemos, Fernando. Enseguida vamos a hablar, por supuesto, de lo que sucede en Ucrania. Decía Blinken hace apenas unas horas que la situación es crítica. Enseguida miramos a esto, pero Eduardo, quiero saber lo que opinas de lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Decía Fernando, ahora sí, decía que a Israel se le permite todo. ¿Hasta cuándo? Y sobre todo, ¿hasta dónde? Porque a este paso nos van a llevar a la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Decía acertadamente Fernando que, claro, esto se puede considerar un casus belli, ¿no? Es un atentado a una embajada iraní. Ahora también hablamos de este ataque a esta ONG. No sé quién le va a parar los pies a Netanyahu, porque parece que se está yendo de las manos la situación. Así es. Tengamos en cuenta que ha habido guerras que han empezado con un atentado, como la Primera Guerra Mundial, a una persona, y también ha habido guerras que han empezado con un telegrama, como la famosa guerra franco-prusiana. Es decir, que realmente lo que hemos visto es bastante más grave. Es decir, han matado entre 7 y 12 personas, se hablaba, ¿no? Importantes algunas de ellas, la defensa de Irán, etcétera, generales,
Y, lógicamente, esto podría haber sido perfectamente un casus belli. De hecho, Irán se ha reservado la carta de decir vamos a responder a este golpe. Igual que Putin se ha guardado la carta de esto no va a quedar sin represalia, ¿no? Esto es obvio. Yo creo que lo que está pasando ahora mismo en Oriente Medio obedece a un momento irrepetible en la historia de la zona, de Israel, y yo diría que países anexos. Y es el hecho de que la hegemonía o la posición de fuerza que ha tenido hasta ahora Israel pues está siendo muy fuertemente cuestionada por una superpotencia futura que será Irán, ¿no? Casi seguro que con poder atómico confesado o inconfesado. El ejercicio que empezó como una represalia a un golpe absolutamente desaforado por parte de terroristas palestinos o guerreros palestinos, seguro que ellos no los definen como tales, los palestinos, pues dejó de ser una represalia y se ha convertido en esa guerra que quiere buscar la paz durante los próximos 25 o 50 años en la zona, claro, la paz de los vencedores, como siempre, ¿no? Que es Israel. Respecto a la situación, pues hombre, es muy inquietante porque Estados Unidos sigue teniendo bases en la zona, sigue teniendo bases en Siria, sigue teniendo bases en Jordania, llega donde el brazo de la inteligencia israelí no puede llegar, donde los misiles incluso que hemos visto, es que ha sido un misilazo, o sea, no ha sido una bomba de un señor que pasaba por ahí, ¿no? Es algo que es no respetar un espacio aéreo extranjero, etcétera, es una serie de cosas bastante increíbles. Con lo cual yo creo que hay elementos y factores de riesgo enormemente graves que nos están poniendo al borde de la guerra, nos están poniendo al borde de una guerra mucho más generalizada. Y yo creo que en esa escalada, antes lo señalaba Fernando, pues lógicamente ya no podemos pensar en un solo país que está en guerra, estamos todos metidos en ella, es una guerra económica con sus bajas, que son los parados y las pérdidas económicas, ya que estamos en negocios TV, esa es la verdadera dimensión de la guerra. Es una guerra que ya no va a acabar nunca, y no va a acabar nunca hasta que se tome la decisión de si va a haber peso por parte de otras naciones o va a seguir siendo la hegemonía norteamericana. Yo creo que Estados Unidos está absolutamente decidido a mantener su hegemonía en el mundo durante los próximos 25 o 50 años, no me cabe ninguna duda, creo que puede seguir cortando el bacalao. Económicamente ya le están demostrando que no, militarmente pues tiene esa posición más fuerte que el resto, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo es sostenible? Es difícil de saber. Estados Unidos no va a cerrar el grifo a Israel en las ayudas, haga lo que haga. Eso, el que piense que, o sea, esto es una regañina al niño que ha tirado la merienda, ¿no? O sea, pero no se enfadan muchísimo más, ¿eh? Eso es importante. Y luego, lo que me ha llamado muchísimo de Blinken, también cuando lo hemos visto, no he dejado de maravillarme. Qué bien hace Francia la diplomacia, ¿no? Ahí estaba la bandera inglesa, perdón, la bandera norteamericana, la bandera francesa y la de Europa, nadie más. Es decir, esto va entre nosotros. A mí me ha recordado un poquito la guerra de Crimea. Esto es como balaclava. Los ingleses también están metidos, como sabemos, pero no he visto Europa, no he visto Alemania, o sea, no he visto realmente una postura más allá de ese pequeño Napoleón III que indicaba Fernando, ¿no? Y para mí creo que es bastante inquietante ver que no tenemos, como europeo digo, una postura común en un sentido o en otro, pero una postura, ¿no? Que cada uno está tirando por donde bien le parece, y Macron está jugando a lo que juegan todos los presidentes cuando están a punto de irse del cargo, y es a ministro de Exteriores, a tener una proyección histórica. Lo estamos viendo también en el caso de España. Cuando las cosas se ponen mal, pues miran hacia afuera como cortina de humo. Y ese es un poco el balance. Yo creo que, insisto, hay cada vez más factores de riesgo en la zona, y uno de ellos, tarde o temprano, va a hacer que esto salte por los aires. Bueno, pues vamos a ver, la situación es preocupante, cuanto menos, como bien estás explicando, Eduardo, es evidente, ¿no? que se está yendo de las manos lo que sucede en Oriente Medio. Es evidente que Estados Unidos no puede o no quiere parar a su aliado Israel. Vamos a preguntárselo también a Jesús López Almejo, investigador de CONACYT México, está aquí con nosotros.
en un día triste, ¿no? Después de lo que sucedió ayer, el ataque a la embajada de Irán, el ataque también a esta ONG, World Central Kitchen, hablaba en los últimos minutos Netanyahu, incluso admitiendo, ¿no? Decía que ha sido algo involuntario, ¿no? Que es como parte de la guerra. Hablamos ahora de Blinken, que bueno, no ha condenado desde luego estos ataques. No sé cómo ves lo que ha pasado, Jesús, y sobre todo hacia dónde nos va a llevar esto. Nos planteábamos, de hecho es el titular de nuestro directo, si nos va a llevar Israel a una tercera guerra mundial. Se habla mucho de lo que sucede en Ucrania, pero lo que sucede en Oriente Medio también empieza a preocupar, y mucho no ahora, hace ya desde luego mucho tiempo. Bueno, primero que nada, qué gusto volverles a ver. Miren, es bien inquietante efectivamente porque parece ser que con Israel se maneja la política o el enfoque del excepcionalismo. Israel puede desconocer las convenciones de Ginebra, las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares, incluso, sorprendentemente, Estados Unidos, que históricamente ha permitido y ha consolidado y ha utilizado en el Consejo de Seguridad las resoluciones de este órgano, que destacan por encima de las demás resoluciones de otros órganos por su obligatoriedad, por ser coercitivas, por ser vinculantes, al ridículo de llegar a decir que la resolución que el Consejo de Seguridad adoptó recientemente sobre las acciones israelíes en la Franja de Gaza, que no son vinculantes. Nunca se había hablado de que una resolución del Consejo de Seguridad, único órgano que destaca justamente por la vinculancia y la obligatoriedad de sus resoluciones, pues se manejara ahora como no vinculante. La han ignorado y no han llegado las sanciones, la han ignorado, pero no solamente la han ignorado, han cometido estos horrores en el hospital Al-Shifa y también en otros hospitales, pero de este se sabe que han dejado ahí 400 cuerpos terribles. Ahora vienen estos ataques a esta ONG, cuyo líder, cuyo dirigente, pues había tenido una simpatía con el sionismo bastante pública y ahora ha cambiado su versión, ¿no? Ha cambiado su visión o su opinión, por lo menos públicamente. Y luego vemos esto que me parece también una especie de provocación, como una especie de anzuelo, Sergio, porque cuando uno ve la situación interna de Israel, ahí hay una situación política caótica y Netanyahu empieza, o no empieza, más bien consolida, muestra su enfoque orwelliano de las cosas, esta de crear un enemigo común al exterior, aprovechando la excepcionalidad de Israel, sobre todo ante el occidente colectivo, y aquí se nota el tema de si Netanyahu no logra pronto colgarse de otro conflicto externo, ya sea Siria, sea Líbano, sea, y en este caso Irán, Netanyahu tiene los días contados, es un cadáver político en este mismo momento. Si hubiera elecciones anticipadas, de acuerdo a las encuestas que publica el 1 de abril el diario israelí Haaretz, Netanyahu solamente alcanzaría entre 18 y 19 asientos. Estas curules, se requieren que por lo menos para conseguir 61, que sería el 50% más uno del Parlamento israelí, de la Knesset, pues tenga arriba de 33, 34, que es, digamos, lo que el partido mayoritario, en este caso Likud o algunos otros, cuando van rondando el liderazgo, adquieren para posteriormente poder hacer una coalición de gobierno. Y en este caso vemos que el Likud ni siquiera, si en este momento se rompiera, digamos, la coalición de gobierno, que está muy cercano a romperse, y que además hubiera elecciones anticipadas, bueno, pues el partido Likud ya no figuraría, Netanyahu ya no podría estar al frente del gobierno. ¿Y qué es lo que necesita? Pues algo parecido a lo del 7 de octubre. ¿Por qué? Porque entonces convoca a cerrar filas a todos los demás partidos, y entonces no importa si originalmente eras parte de la coalición, los demás partidos se van sumando, pero justamente ahí lleva la semilla de su propia destrucción, porque ahora que la guerra pues ha paralizado a 500,000 personas económicamente activas en su mayoría, de un país de 8 millones de habitantes, que están paralizados en el norte, están paralizados en el sur, pero que además los ataques insistentes de los hutíes y la disuasión que han logrado generar en el Valle de las Lágrimas, en Bab el-Mandeb, ha hecho que el puerto de Eilat realmente esté operando entre un 20 y 30% de su capacidad real, lo cual significa pérdidas. Entonces, en conclusión, pues prácticamente han obligado a que haya un debate abierto y público
para que los religiosos también empiecen a pagar impuestos, 1, y 2, para que también vayan al servicio militar, lo cual hace que pues el partido religioso o los religiosos se salgan de la coalición de gobierno, que representan más o menos, Sergio, unos 18 curules, y con estos 18 curules prácticamente se rompería la coalición de gobierno. Pero si por el contrario siguen siendo también excepcionales los religiosos, los ultraortodoxos, de no pagar impuestos y de no hacer el servicio militar, entonces serían los otros, como Yoav Galán o el mismo Benny Gantz, los que se retirarían a sus partidos de la coalición. Y bueno, Netanyahu tiene que hacer malabares, y la fórmula probada, la única fórmula de éxito que tiene Netanyahu en este momento para sobrevivir políticamente otros 6 meses por lo menos, es meterse a una guerra con Irán, meterse a una guerra con el Hezbollah, o de plano seguir escandalizando, estirando la cuerda en Gaza, a ver hasta dónde le sigue llegando, digamos, la popularidad y la vida política, Sergio. Jesús, como bien estás comentando, que Netanyahu ha decidido, ¿no? Ha decidido una huida hacia adelante, ha quedado, bueno, evidenciado, ¿no? Con los ataques que han tenido lugar en las últimas horas, y también, bueno, pues con los ataques que viene llevando a cabo en los últimos meses también en Gaza, bueno, pues una Gaza que ya está de por sí devastada. Vamos a seguir hablando mucho durante los próximos días de lo que ocurre en Oriente Medio, pero si os parece vamos a cambiar de tercio, vamos a mirar a lo que sucede en Ucrania. Ha hablado hace apenas unas horas el presidente ruso, Vladimir Putin. Fernando, quiero empezar contigo hablando de esta cuestión. Ya no se habla casi del atentado terrorista que tuvo lugar en Moscú hace poco más de una semana, pero como decía antes Eduardo, ¿no? Putin se ha guardado esa carta, desde luego no se va a olvidar de lo que sucedió, al menos 144 personas fallecidas, y dice pues que no van a parar hasta encontrar a los culpables, que va a ver sobre todo quién hay detrás de este ataque. Hace mucho este matiz, ¿no? Ya lo hizo precisamente unas horas después del ataque, que no le importa pues que Estado Islámico haya reivindicado este ataque, sino que lo que quiere saber es quién lo ha patrocinado, quién está detrás, y dice que puede ser un arma de doble filo, ¿no? Dice además, yo también puedo pagar para que haya atentados terroristas en otros países. Es, bueno, una amenaza, ¿no? Un mensaje para Occidente de que, bueno, que esto no se va a quedar aquí. Efectivamente, y señalándolo con lo que decía Jesús, muy interesante. Es decir, fíjate que aquí no hemos entrado en un desastre aún mayor o una guerra mundial ya a lo bestia, gracias a la prudencia, en el caso de Oriente Medio, de Irán, que lleva una actitud extremadamente prudente y aparte extremadamente inteligente, utilizando el eje de la resistencia, pero sin implicarse directamente Irán, y de Rusia, en el caso de Ucrania. La prudencia y digamos, la moderación en el tratamiento de la guerra de Ucrania por parte de Rusia frente a la continua escalada de Occidente. Acordaros que si en principio los misiles Stinger y tal, y luego las artillerías, luego venga, que le metemos los tanques, tal, y provocaciones, bueno, pues Rusia, las famosas líneas rojas nunca se cumplían, y Rusia se ha mantenido, digamos, sin caer en esas trampas. Pero ha habido un elemento que lo ha cambiado todo. Dos, en todo caso, pero sobre todo para mí uno. Que ha decidido a los rusos que esto sí es una línea roja. Y es algo que ocurrió justo un poco antes del atentado contra el teatro en Moscú. Y es que los ucranianos hicieron una cosa que para los rusos sí es una línea roja, por lo que se ha visto. Y es que atacaron refinerías rusas. Y eso es tocarle digamos, el dorado de los rusos, la parte más importante, y por ahí no van a pasar. ¿Cómo sería la cuestión que incluso Estados Unidos llamó públicamente a Ucrania a que dejara de hacer ataques a refinerías? Porque con el petróleo no se juega, porque puede haber, o el gas, es decir, puede haber todo tipo de situaciones imprevistas, o sea que cuidado. Justo inmediatamente después de eso, Rusia empieza a cambiar sus ataques y empieza nuevamente, acordaros, desde 2022, eso se había quedado ahí al final del 2022 paralizado, a atacar el sistema eléctrico ucraniano. En este caso empiezan por centrales hidroeléctricas, centrales de carbón, nodos importantes de repetición, y
también empieza a atacar, y esta es la novedad, infraestructura gasística, depósitos de gas. No olvidemos, el mayor depósito de gas de Europa está en Ucrania. Todo tipo de instalaciones. Ojo, esto ya no es solo un aviso para los ucranianos, es un aviso para los europeos, porque tendría problemas si el gas que pasa por Ucrania, por alguna razón, se corta. Y ahí es donde aparecen los atentados en Moscú. Claro, en el teatro. Esto es un increchendo, o sea, los atentados estos no hay que verlo como una cosa que ha sucedido así, no. Estados Unidos, Occidente, Ucrania, saben que la guerra está perdida. Y como la guerra, desde el punto de vista militar, está perdido, solo les queda una cosa, y es el terrorismo. Provocar grandes desastres, provocar grandes masacres que obliguen al gobierno, por la ira popular de los rusos, ¿no? Ante la indignación de los rusos presionan al gobierno de Putin, y Putin se va obligado a hacer algún acto durísimo, algún ataque brutal para satisfacer esas ansias de venganza del pueblo ruso. Y eso utilizarlo la Unión Europea y Estados Unidos fundamentalmente para, primero, reforzar la imagen perversa y malvada, fortalecer este discurso absurdo de que cuidado que vienen los rusos, fíjate lo que han hecho, nos van a atacar, nos van a ocupar, y eso llevaría primero a una mayor venta de armamento y a subir los presupuestos, gran negocio para Estados Unidos fundamentalmente, y dos, a poder meter medidas radicales en las economías europeas ante el miedo que viene Putin, y fíjate lo que ha hecho, recortes sociales, lo que dijo Borrell al fin y al cabo, hay que parar a Putin vía Ucrania, pues eso significa que no va a haber dinero ni para hospitales ni para educación. Esta es la idea que tienen los norteamericanos y los británicos, que son los que van en esto, el resto pinta poco, y ahí está la diferencia y la inteligencia en este caso de los rusos. Putin no se ha dejado llevar en caliente, dice, va, venga, hacemos esto. No. Ha señalado, pero ha hecho una cosa muy importante. Ojo, que esto trae enormes consecuencias. El mismo 31, es decir, de marzo, por la tarde a las 6 y pico, el Ministerio de Asuntos Exteriores publica un comunicado en el que dice más o menos lo siguiente. Dice, teniendo en cuenta, y además un comunicado, pues a tanto oficial, y que además lo primero, el encabezamiento, hace referencia a una serie de tratados internacionales, teniendo en cuenta el tratado internacional tal, no sé qué, no sé cuántos, nosotros emplazamos a Ucrania a que entregue las personas que han causado no solo el atentado o que están relacionadas con el atentado del Teatro de Moscú, sino con el de Ariadna, con el del periodista que asesinaron en San Petersburgo, hasta con el puente de Kerch, con los heridos del puente de Kerch. Una lista larga en la que sale un siniestro personaje, Maliuk, si mal no recuerdo, que es uno de los jefes de los servicios secretos ucranianos, que tuvo la osadía de decir públicamente en una entrevista en la televisión ucraniana que ellos estaban detrás de todos esos ataques y se vanaglorió de ello. Con lo cual, ¿qué le pide Rusia? Le pide Rusia algo que sabe que Ucrania no va a hacer. Le pide que les entregue todas esas personas que están implicados en esos ataques, tanto directa como indirectamente, como intelectualmente, para ser juzgados, atendiendo a leyes internacionales sobre la lucha contra el terrorismo. Como sabe que Ucrania va a decir que no, y de hecho ya ha dicho que no, ha hecho una bravatada de estas que no, en fin, esta gente estaba fatal de la cabeza, diciendo que lo que tiene que hacer Rusia es rendirse, así como lo oís. En fin, a partir de ahora Rusia está legitimada para atacar las dos organizaciones que ha dicho, además, en ese propio escrito, que están detrás, que es el SBU y el GRU. Es decir, las organizaciones de inteligencia de Ucrania, a partir de ahora, son consideradas como si fueran organizaciones terroristas
y sus líderes podrán ser eliminados como se eliminó en su momento pues a líderes de Al-Qaeda. Es decir, van a ir a por ellos. Y esto ya supone un salto. Los señores del GRU y del SBU saben que tarde o temprano van a acabar muertos a manos de los rusos, porque ya es un objetivo legítimo. Los rusos son muy legalistas, y hasta que no han hecho esto, ahora sí, ahora ante la contestación de Ucrania de que no piensa hacer nada, van a actuar en consecuencia. Así que veremos seguramente cómo van a ir cayendo los jefes del SBU y del GRU con las consecuencias que eso tiene, porque son los instrumentos de inteligencia, pero también de represión interna. Si debilitan los elementos de represión interna, puede que cada vez más ucranianos puedan enfrentarse a un gobierno que a partir de ahora es ilegítimo. No lo olvidemos, que esa es otra. Hasta el 21 de mayo tiene para que hubiera salido el presidente que hubiera salido, la transición para entregar el mando, pero como no ha habido elecciones democráticas, pues este señor ahora mismo es un dictador. Y bueno, ahí las consecuencias internas van a ser importantísimas. Fernando, pues vamos a ver lo que sucede en Ucrania. El propio Blinken reconocía que la situación es crítica, no es la primera vez que se dice algo así. Borrell también decía algo muy parecido en las últimas semanas. Eduardo, quiero saber cómo estás viendo esta situación, estas palabras también del presidente ruso, de Vladimir Putin, como bien apuntaba ahora Fernando, ¿no? Hablando ya directamente de que la inteligencia ucraniana está detrás, es un objetivo legítimo, y también dejando entrever pues que alguien ha tenido que patrocinar esto, y yo creo que no apunta solo a Ucrania, me parece que habla también de Estados Unidos, de Reino Unido, parece que va un poquito más lejos, no lo dicen, pero parece que se puede intuir, ¿no? Se puede leer de las palabras de Putin y también pues de Peskov, un poco de los altos cargos rusos. Sí, si tuvieras ante ti un caso político, podríamos abrir varias líneas de investigación, ¿no? Realmente de lo que está ocurriendo. No quiere decir que sean ciertas, pero que son posibles. Una de ellas es lo que yo denominaría como la política del gran ventilador, que interesa a mucha gente. Es decir, generar un conflicto que trascienda a tenemos un follón en Ucrania, tenemos un follón en Israel, tenemos un follón en China, no. Poner el ventilador significa que todo encaje en un mismo conflicto. Bien, esto yo creo que hay intereses en que sea así, porque en el momento en que la guerra no se limite a Ucrania y haya conexiones, que si el Daesh, que si tal, Irán, la guerra que hemos perdido en Siria, los Estados Unidos, porque la perdieron porque Bashar al-Assad sigue estando ahí, o sea, el objetivo era desalojarlo y no lo han conseguido. El Daesh siempre se ha sospechado de él, detengan a los sospechosos habituales, pues el Daesh es un sospechoso habitual de estar a sueldo de Estados Unidos, históricamente, ¿no? ¿Qué significa eso? El hecho de que pillan a 4 desarrapados en un golpe tan tremendo me parece un poco de coña, ¿no? Me recuerda un poco como cuando pillaron a los del locutorio aquí en España, el 11S, ¿no? El 11M, ¿no? Por Dios, tiene que haber alguien más sofisticado detrás de todo esto. Yo creo que ese gran ventilador implicaría que Israel tendría su guerra abierta con Irán con el apoyo decididísimo de Estados Unidos. Los países aliados de Estados Unidos tendrían la justificación perfecta para intervenir de una manera aún más descarada en toda esta historia. Estados Unidos, y aquí entra otra línea de investigación muy curiosa, ¿no? Porque es coincidente, yo coincido con lo que han señalado mis compañeros, ¿no? Es decir, aquí hay también sálvese quien pueda. Es decir, hay un montón de políticos, antes lo señalaba, de que dependa de nuestro compañero de México, ¿no? De que gane Netanyahu, la única manera es que monte una guerra, porque si hace caso a los ortodoxos le mosquea a un lado, y si hace caso a los otros se le mosquean a los ortodoxos, y eso lo tiene ya encima de la mesa, ¿no? Entonces, la única manera, vayamos a una guerra. ¿Biden qué puede pensar? Vayamos a una guerra, porque me parece a mí que esta administración no se salta a Trump en las próximas elecciones ni de coña. Entonces, si vengo con una victoria, esto puede ser otra historia.
Esto puede cambiar el curso de la historia de Estados Unidos. Macron también estaría encantado. Quiero decir que por fin el estadista, la grandeur francesa vuelve, De Gaulle renace de sus cenizas, ¿no? Y de paso, pues me olvido de los infinitos problemas que tengo en casa. Es decir, hay demasiada gente. Zelensky, ya no digamos, una guerra para Zelensky sería un salvavidas increíble, ¿no? Es decir, que la verdad es que hay tanta gente interesada en que esto salga adelante que realmente me empieza a preocupar. Y empiezo a recordar, el otro día me mandaba un amigo mío, Joel, que colabora con vosotros también, me mandaba un libro de Chomsky, ¿no? Y me acordaba eso, ¿no? De la información gradual ante un desastre, ¿no? Parece que no puedes evitarse la guerra, y ya la guerra que está buscando desde el principio ya estás preparado, opinión pública internacional, para asimilar que es que no había más remedio, ¿no? No había más remedio, por Dios santo, o sea, yo todavía no veo movilizaciones rusas. Dicen, Bielorrusia se prepara para la guerra. Vamos a ver, Bielorrusia tiene que estar más mosqueada que un pavo en Navidad, porque es que realmente tiene una montada en los países, en Estonia, Lituania, Letonia, en Polonia y tal, que vamos, que les das palmas y se arrancan, ¿no? No te quepa ninguna duda. Yo creo que realmente el mayor riesgo que hay ahora con la guerra de Ucrania es que se internacionalice. Que se internacionalice quiere decir que vaya desde el Dnieper hasta el mar de Omán. O sea, que es que puede pasar hasta el territorio Houthi, ¿eh? Y ahí eso sería un escenario de tranquilidad para Estados Unidos, porque dice, bueno, si ganamos la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué no vamos a ganar esta, ¿no? Realmente, siempre que lo único que necesitarían sería su propio Pearl Harbor. Yo creo que ya Putin sabe perfectamente cuál es la línea de investigación que debe seguir y a dónde apunta todo esto. Yo recuerdo en un libro que se llamaba, un libro de Tintín que se llamaba Tintín en el país del oro negro, ¿no? Y salían Hernández y Fernández, los famosos investigadores, y decían, busca a quien se aprovecha del crimen, ¿no? Era su línea de investigación, busca a quien aprovecha del crimen. Pues yo creo que aquí es fácil identificar quién se puede aprovechar de la situación y quién no. Yo creo que Putin ya lo sabe. De hecho, el hecho de que no estén todo el rato diciendo vamos a golpear es porque ya saben que lo van a hacer y cuándo y a quién. Y no toca ahora. Coincido que es un criterio de prudencia. Es un criterio de prudencia por parte de Irán y por parte de Putin. A mí me recuerda, lo dije el otro día, ¿no? La famosa frase de Carlos V cuando el consejo que le da a su hijo antes de morir es, hijo mío, con la cólera no ejecutes nada, ¿no? Pues yo creo que eso lo ha hecho propio Putin. Es decir, no van a conseguir que hierre el tiro porque estoy nervioso en el momento de apuntar. Y son implacables. En ese sentido, tarde o temprano, pues empezarán. Esto será como la película de Múnich, pero a la inversa, ¿no? Pues precisamente, Jesús, por eso te quería preguntar. Estamos viendo, bueno, pues estos ataques por parte de Ucrania. Comentaba antes Fernando los ataques a las refinerías, el atentado que tuvo lugar en Moscú. Hablábamos también hace apenas unas semanas de los intentos de incursiones fronterizas en Belgorod, en Kursk. Claro, al final todo esto, si nos damos cuenta, es un compendio de provocaciones, ¿no?, por parte de Ucrania. ¿Qué están buscando? Jesús, hablaban antes de que, claro, la guerra militarmente pues está prácticamente terminada, ¿no? Es evidente pues que Rusia lleva la delantera, que tiene prácticamente todas las opciones de ganar. ¿Está buscando Ucrania provocar de alguna forma a Rusia, provocar un ataque y que pueda involucrar a la OTAN? No sé, ¿qué está buscando Ucrania con estos movimientos? Sí, mira, Sergio, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dijeron tanto Fernando como Eduardo. Y con esta pregunta que me haces, me llevas a complementar nada más unos detallitos al respecto. Esto de Rusia iría por los servicios de inteligencia ucraniano. Efectivamente, recordemos que la primera gran represalia que hace el gobierno de Rusia para tranquilizar a la gente es atacar la infraestructura, energética de Kharkov principalmente, y de algunas otras ciudades de 10 regiones de manera simultánea, y también la infraestructura de los servicios de inteligencia. Hasta ahora Ucrania ha tenido éxito en defenderse solamente con sus baterías antiaéreas que le da la OTAN en la región de Kiev, pero vemos que incluso hay algunas zonas de Kiev que también han sido vulneradas. En ese sentido, por supuesto, si acaban con la inteligencia o si la merman de seriedad, lo demás sería mero trámite. El reclutamiento que se vuelve cada vez más impopular, hablando, Sergio, de lo que preguntabas o de lo que comentabas acerca de si la guerra militar ya está teniendo un claro giro hacia dónde va,
que en realidad lo ha tenido desde el año 2022, es decir, lo ha tenido desde el 2014, un claro giro. Lo han dicho Stephen Cohen, el mismo John Mearsheimer de la Universidad de Chicago. Si hacían creer en la OTAN a Ucrania que podría equipararse militarmente a Rusia, lo único que veríamos sería un suicidio colectivo y una autodestrucción de las Fuerzas Armadas ucranianas, y eso es lo que hemos estado atestiguando. Algunos hemos estado denunciando esto, pero bueno, es lo que ha pasado. El reclutamiento impopular en Ucrania, que ha tenido su salseo con el tema de los videos que aparecen de los hijos de, en este caso, por ejemplo, de Vitaly Klitschko, el exboxeador que actualmente es el alcalde de Kiev, que después sale a decir, bueno, es que yo no puedo hacer nada porque mis hijos son alemanes y no puedo evitar que salgan con videos, con alcohol, con mujeres semidesnudas, pasándola bien, mientras que en Ucrania secuestran desde el sistema de reclutamiento a personas de a pie para que se sumen al frente y después llevarlos a morir en casi nada, en X número de días. Y esto obviamente genera más impopularidad y más ilegitimidad, sobre todo ahora, lo decía también, por ahí lo comentaban Eduardo y Fernando, el tema de la ilegitimidad de Zelensky, en cuanto a que todo lo anterior siempre se justificaba en que Zelensky era un presidente votado con un nivel de popularidad arriba de 60%, 70% decían algunas otras cifras, pero después de mayo, Zelensky será el presidente que no se quiso someter a elecciones bajo el pretexto de la ley marcial, y entonces ni en Estados Unidos, ni en Europa y al interior de Ucrania tampoco van a ver a un líder legítimo, y decía Max Weber, la legitimidad es muy importante porque rompe resistencias antes de que se presenten. Una resistencia rota antes de que se presente, desactivada antes de que llegue, pues es más barata y más eficiente en términos de gobernabilidad. Y el tema de la prudencia de Rusia y de Irán. Me parece que en Rusia saben que en este momento darle más, por lo menos escándalo verbal, es darle gasolina a Zelensky para que se mantenga en el liderazgo fuerte, y me parece que lo van a desactivar, lo van desactivando por ahí, trabajar sigilosamente en dar un golpe contundente, pero sin que eso se traduzca en algo que pueda capitalizar Zelensky públicamente, porque Zelensky ya está pensando en entrevistas que ha dado recientemente a The Washington Post y a otras fuentes, en que si necesita todo el dinero del mundo para recuperar los oblasts perdidos, y dice, esa es la única manera de que nosotros podamos sentar a Vladimir Putin a la mesa para negociar, cosa que me parece un sueño guajiro desde un principio. Y finalmente, esto que también comentaba Eduardo, el riesgo de la guerra a escala regional con un solo eje. Esto me parece que es hacia donde apuntan todo, porque finalmente cuando volteamos a ver a los gigantes productores y comercializadores de armas, estas grandes corporaciones, pues son las que tienen asegurado su futuro. Es decir, no sabemos si los actores políticos que actualmente hacen discursos rusófobos o hacen discursos pro-Israel sigan en 2 o 3 años gobernando en sus países. Lo que sí tenemos claro es que independientemente de quien esté dando la cara públicamente, estas grandes empresas ven que el precio de sus acciones en las bolsas escala, se va para arriba, pero también ven que sus ingresos vía peticiones, demandas de los diversos países de más armamento, pues les llenan las bolsas de dinero. Y no deja de llamarme la atención, Eduardo, Sergio, Fernando, esto que decía Borrell recientemente en un medio español, de que, bueno, la guerra, decía, era normal, el ser humano es muy violento en general, pero en Europa han logrado tener un paraíso de paz, pero por eso es que justamente hay que armarse, armarse, armarse y armarse, dando pues a entender que el único futuro para mantener la paz así es darle más dinero a las corporaciones y que se sacrifiquen todos los demás sectores del gobierno. Así que me parece que va por ahí, mi querido Sergio. Sí, abundando en lo que dicen Eduardo y Jesús muy rápidamente, es que, bueno, claro, Borrell ya está muy nervioso, está en modo pánico, como la mayoría de los dirigentes europeos, ante lo que se les viene encima, y hace, pues la semana pasada, creo que fue y tal, ya dijo, miren ustedes, a ver, si es que a nosotros lo de Ucrania no nos importa nada. Es decir, los ucranianos, como si lo matan a todos, tal, nada, nos da igual. Lo que nos interesan son nuestros propios, pues eso, valga la redundancia, intereses. ¿Cómo hacemos para machacar a los rusos?
Y lo dijo tan claramente, quiero decir, o sea, está ahí, en miles de vídeos, o sea, se quitó completamente la careta y dijo, no, esto de Ucrania es un pretexto, lo que queremos es atacar a los rusos, tal. Y bueno, pues es que es claro, es decir, o paramos a esta gente, o paramos a los norteamericanos, y como bien señalaba Eduardo, y luego también señalaba Jesús, pues pueden optar por una cosa que les es muy beneficiosa, que es una guerra caótica, es decir, política del caos, caotizarlo todo y ahí a río revuelto ganancia de pescadores. Es decir, eso me viene muy bien. Si metemos a los chinos ya, ni te cuento, la que liamos. Bueno, pues esperemos que esto no suceda, esperemos, bueno, pues que Borrell, Macron, todos estos líderes estén calladitos y por lo menos que no echen más leña al fuego, que bastante tenemos ya en este momento. Muchísimas gracias a los tres, Jesús, Eduardo, Fernando, un placer compartir este rato con vosotros. Muchísimas gracias. Placer, buenas tardes. Gracias. Un placer y un lujo. Muchas gracias. Nosotros seguimos pendientes, como ven, de la actualidad geopolítica, también de toda la actualidad económica, de brindarles, como siempre, la mejor información. Hacemos una pausa.